Hay mañanas en que el cuerpo despierta antes que el alma. El corazón ya late con prisa, los pulmones respiran con un leve peso y la mente apenas empieza a recordar quién es. Pero incluso antes de abrir los ojos, algo dentro de ti ya está encendido, una vibración silenciosa que condiciona el resto de tu día. Como dijo el Dr. James Doty, el 80% de lo que sentirás hoy fue sembrado en los primeros 20 minutos después de despertar. No es un dato para alarmarte, es una llave para volver. Ram Dass decía que el momento presente no es un puente hacia el futuro, sino el hogar. Pero ¿cómo volver a casa cuando ni siquiera sabes desde dónde partiste? Tal vez tú también has sentido esa urgencia sin nombre al despertar. Una presión leve pero persistente, como si el mundo te llamara antes de que tú recuerdes quién eres. No es solo ansiedad, no es solo estrés, es una memoria vibracional. El cuerpo recuerda el miedo antes de que tú pienses en él. La química del día anterior, las emociones sin resolver, las palabras no dichas, todo eso se guarda en la primera respiración de la mañana. Este video no va a darte una rutina perfecta, no se trata de eso. No se trata de vencer la ansiedad con listas de tareas o fórmulas prefabricadas. Se trata de algo mucho más sutil, algo que la ciencia llama neuroplasticidad y que el corazón conoce como intención. Se trata de crear un ritual cuántico, no mágico, cuántico, porque cada mañana es un campo de posibilidades que vibra conforme a tu presencia, y si no te anclas, el mundo decide por ti. Tal vez te hayas despertado hoy con el peso de una ausencia, el cansancio de quien lo intenta demasiado, o el silencio de una fe que ya no responde como antes, y todo eso importa. Todo eso tiene espacio aquí, porque la forma en que comienzas tu día no es solo un hábito, es una declaración energética. Es el momento en que le dices al universo, con o sin palabras, estoy listo para recordar quién soy, o no. La mayoría de las personas se despiertan ya en modo de defensa. No lo saben, pero su cerebro ya liberó cortisol incluso antes de que surgiera un pensamiento consciente. No es debilidad, es supervivencia. Es el cuerpo diciendo, ¿estamos en peligro? Y aún sin motivo real, actúa como si lo estuviera. El problema no es sentir esto. El problema es no percibirlo, no respirar, no elegir diferente. Y es por eso que estamos aquí. Doty nos enseña que la compasión no es solo un gesto bonito, es una herramienta neurológica que altera nuestra biología emocional. Cuando te tratas con gentileza al despertar, cuando eliges un instante de silencio antes de la prisa, estás reprogramando tu sistema. Estás enseñando a tu cerebro que no necesita correr, que puede simplemente estar. Entonces no pienses en este video como un contenido más. Piensa en él como un espejo en calma, un espacio seguro, un recordatorio de que tu vibración es un campo vivo, no una obligación. Aquí no vamos a correr detrás de promesas. Vamos a respirar, vamos a sentir, vamos a permitir que la mañana sea un portal, no una lista, porque tal vez todo lo que tu alma está pidiendo sea un nuevo comienzo que no inicie con urgencia. Y si hoy, solo por hoy, no empezaras el día olvidándote de ti mismo, Despertar y no saber por qué el cuerpo está en alerta. Despertar y sentir que el día ya viene pesado, como si algo invisible acechara, incluso antes de la primera tarea, la primera palabra, el primer paso. Es un estado que muchos llaman ansiedad, pero que en realidad es más profundo. Es el piloto automático emocional activado incluso antes de que la conciencia llegue. Es como despertar y ya estar huyendo, como si el propio día fuera un campo de batalla silencioso. Y tal vez tú sepas exactamente de lo que estoy hablando. La mente humana, cuando no está entrenada, tiende a repetir lo que conoce, y si ha pasado días, meses, años operando en modo supervivencia, así se despertará, incluso cuando no hay amenaza real, incluso cuando hay silencio, casa, cama. El cerebro no necesita peligros concretos para activar el modo defensa, solo necesita un historial emocional, y muchos de nosotros cargamos ese historial en el cuerpo, en la memoria no hablada, en el susto al abrir los ojos. Despertamos como quien ya perdió algo, como quien necesita probar algo, como quien llega tarde a su propia vida. Es aquí donde la ciencia se encuentra con el alma. El Dr. James Doty explica que el cerebro, al despertar, está en un estado neuroquímico altamente sensible. El nivel de cortisol, la hormona del estrés, está naturalmente elevado. Esto es normal, pero si no hay regulación emocional, si no hay una pausa, un espacio, una respiración consciente, ese cortisol se transforma en un gatillo para todo el día.
Así se crean ciclos de hiperalerta crónica, días en los que el cuerpo está tenso sin saber por qué, relaciones en las que se responde con dureza sin entender de dónde vino, pequeñas decisiones tomadas desde la urgencia y no desde la claridad. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué conmigo sigue siendo así, incluso después de tanto autoconocimiento? La respuesta no es falta de esfuerzo. La respuesta es que la mayoría de las transformaciones que buscamos comienzan demasiado tarde. Comienzan después de que el piloto automático ya tomó el volante. Y entonces pasamos el día intentando corregir algo que ya fue programado en los primeros minutos de la mañana. No es que estés fallando, es que estás empezando desde el lugar equivocado. Algunos lo llaman desajuste vibracional, otros trauma silencioso. La verdad es que el nombre importa poco. Lo que importa es que hay una primera emoción que despierta contigo, una emoción que dicta el tono, que guía tu mirada, tu postura, tu diálogo interno. Y si esa emoción es de urgencia, escasez o miedo, todo tu sistema reaccionará a partir de ello, como un maestro ciego dirigiendo la orquesta. Es sutil, pero es real. Es por eso que muchos sienten ya al despertar que el día es un enemigo a vencer, que hay algo que probar, algo que justificar, algo que esconder. Pero tal vez, solo tal vez, lo que esté faltando no sea disciplina, ni fe, ni más herramientas. Tal vez lo que falte sea solo reconocer, sí, estoy en modo automático. Y no hay vergüenza en ello, solo hay una invitación a volver. Volver a la presencia, volver al cuerpo, volver a la elección. Porque aunque el cerebro diga que hay que correr, puedes recordarle al corazón que es posible quedarse. Quedarse un poco más en el silencio de la mañana. Quedarse un poco más en la sensación del aire entrando. Quedarse un poco más antes de que el mundo exija respuestas. La vibración matutina no es algo místico, es algo fisiológico, emocional, simbólico. Es el campo que construyes con tus primeros gestos. Y si el primer gesto es automático, todo lo demás tiende a repetir ese patrón. Pero si hay una pausa, una intención, una respiración, entonces hay espacio para que emerja un nuevo patrón. Y es en ese espacio donde la transformación ocurre. No como milagro, sino como un regreso. Porque tal vez no necesites un nuevo día. Tal vez solo necesites despertar dentro del día que ya comenzó y elegir con gentileza no reaccionar de la misma forma de siempre. Tal vez todo empiece ahí, en el instante en que decides que tu primer impulso no necesita ser el último. Hay mañanas en que el cuerpo parece no caber dentro de sí mismo. Todo está quieto, pero por dentro hay ruido. Un temblor sutil, una sensación de apuro sin destino. Y ahí, justo ahí, es donde más necesitamos volver a lo esencial. No a una idea, no a una técnica compleja, sino a algo que ha estado contigo desde el primer instante de vida, tu respiración. Pero no cualquier respiración, respirar con intención, respirar con compasión, respirar para recordar que estás vivo y que no hay amenaza real. El Dr. James Doty, neurocirujano y experto en compasión como práctica neurocientífica, ha demostrado que una sola respiración consciente puede activar el nervio vago, ese nervio invisible que conecta el cerebro con el corazón, el intestino, los pulmones. No es un concepto místico, es anatomía. Es el cable silencioso que regula el equilibrio entre el estrés y la calma. Cuando lo activamos con intención, todo el sistema cambia. La frecuencia cardíaca disminuye, la mente baja el volumen, el cuerpo recuerda que puede confiar. Pero no se trata de respirar bien, no es una técnica para perfeccionar, es un acto de presencia, un ritual matutino silencioso, una forma de mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, porque lo que muchas veces llamamos ansiedad es solo el cuerpo pidiendo presencia, es la alma pidiendo que la mires antes de abrir la agenda, antes de responder mensajes, antes de entregarte al mundo. Y aquí entra algo esencial, la intención. Respirar, sí, pero con una dirección interna. Respirar como quien vuelve a tocarse por dentro. Respirar como quien acaricia su propia historia. Respirar como quien dice, no me he olvidado de mí. Esa frase, simple y poderosa, puede cambiar el tono de todo tu día. Hoy no me olvido de mí. Porque en medio del ruido, en medio de las obligaciones, en medio de la velocidad, es demasiado fácil extraviarse. Y es justamente por eso que este pequeño ritual tiene tanto poder.
Dougherty sugiere que la intención compasiva sostenida por la respiración no es solo un acto espiritual, es un reajuste neuronal. Cuando unes aire y significado, estás enseñándole a tu sistema límbico, el centro de las emociones, que no estás solo. Estás creando una ruta nueva, estás transformando el acto más automático del cuerpo en un gesto de amor propio. Y aquí, en este instante, podrías hacer algo casi imperceptible. Un gesto pequeño, casi invisible. Colocar la mano en el pecho, sentir el ritmo, observar el flujo del aire. No para cambiarlo, no para juzgarlo, solo para estar. Solo para habitar ese espacio entre una inhalación y otra. Ese espacio donde el mundo aún no te ha tocado, donde todavía puedes decidir desde qué lugar vivirás este día. Porque tal vez no se trate de encontrar respuestas, tal vez se trate de crear un espacio seguro dentro del propio cuerpo. Un espacio que diga, pase lo que pase allá afuera, aquí dentro hay paz. No paz perfecta, no paz constante, pero sí una paz disponible. Una paz que se cultiva respirando con ternura, con honestidad, con presencia. Y sí, puede parecer poco, puede parecer insuficiente ante la magnitud de los desafíos, pero en realidad es una alquimia poderosa, porque lo que más transforma no es la cantidad de acciones, sino la calidad de la presencia. Un solo minuto de respiración intencionada al despertar puede cambiar la forma en que tu cuerpo procesará el resto del día. No es magia, es biología conectada al alma. Es lo que sucede cuando dejas de pelear con la ansiedad y comienzas a habitar tu vibración con amabilidad. Algunos le llaman oración, otros meditación. Para mí es recordar. Recordar que antes de ser productivo eres humano, que antes de ser útil eres digno, que antes de resolver puedes respirar, que antes de dar al mundo puedes volver a ti. Y así, en ese primer respiro profundo, en ese gesto sencillo, estás sembrando algo, estás sembrando una frecuencia. Estás diciéndole al universo, no comienzo mi día desde el miedo, comienzo desde mí. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto revolucionario. Es un acto de amor, uno que solo tú puedes darte cada mañana. Hay un gesto que parece insignificante, pero determina todo tu campo vibracional en los primeros minutos del día. Abrir el celular antes de abrir tu energía. Es tan común que ya no se cuestiona. Apenas los ojos se abren, las manos buscan la pantalla. Notificaciones, correos, mensajes, ruido. Información que entra como pequeñas descargas invisibles. Nadie lo ve desde fuera, pero por dentro algo se contrae, algo se acelera. Algo se desconecta antes de conectar contigo. El cuerpo humano está diseñado para responder a estímulos, pero cuando los primeros estímulos del día vienen de un dispositivo externo, el sistema nervioso se orienta hacia la reacción, no hacia la creación. Lo que podría haber sido un momento de anclaje interior se convierte en una carrera invisible, y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir desde lo que los demás esperan, dicen o piden, antes de preguntarte qué necesitas tú. Cada notificación es como un microchoque vibracional, una interrupción sutil que altera tu campo electromagnético. No lo sientes al principio, pero con el tiempo, la acumulación se hace cuerpo. Dolores que no sabes de dónde vienen, cansancio que no se explica con las horas dormidas, irritabilidad que parece no tener causa, pero sí la tiene. Es la acumulación de pequeñas desconexiones diarias. Es la suma de cada mañana en la que priorizaste lo externo antes de volver a tu centro. Y no se trata de demonizar la tecnología. No es una cruzada contra los dispositivos. Es una invitación a recordar tu soberanía energética. Porque hay una decisión sagrada que ocurre cada mañana. Desde dónde vas a vivir tu día. Y esa decisión no se toma con palabras. Se toma con enfoque, con atención, con ritual, con vibración. ¿Qué pasaría si antes de revisar lo que el mundo necesita de ti, te preguntaras qué energía quieres ofrecer al mundo hoy? Es una pregunta simple, pero no inocente. Tiene peso,
tiene intención, tiene poder, porque cambia el eje, cambia la dirección, te devuelve al centro, no como una meta que debes alcanzar, sino como un espacio que ya existe dentro de ti. Esta pregunta no busca respuestas inmediatas, no busca que digas, quiero estar feliz o quiero estar en paz. No, busca que mires hacia adentro con honestidad, que observes tu frecuencia sin juicio, que reconozcas desde qué lugar vas a tocar la vida hoy, porque todo lo que toques llevará tu vibración. Y si no sabes cómo responderla, está bien. A veces la respuesta no es una palabra, sino una respiración, una pausa, una imagen interna, una emoción que surge sin aviso. Tal vez no se trate de responder con claridad, sino de preguntar con presencia, de hacer espacio para que esa energía esencial emerja sin ser forzada. Algunos días, lo único que podrás ofrecer es tu silencio. Otros, tu ternura. Otros, tu fuerza. Pero lo importante no es el contenido. Lo importante es la conciencia detrás. Es saber que tú puedes elegir desde dónde comienza tu día. Y eso lo cambia todo. Ram Dass hablaba del presente como un hogar, y ese hogar necesita una puerta. Esa puerta es tu intención matinal. No importa si después el día se complica, no importa si aparecen desafíos, caos o ruido. Si tu energía fue anclada al inicio, todo lo demás se acomoda distinto. Todo lo demás resuena de otra forma. Y entonces, sí, puedes abrir el celular, puedes leer, responder, actuar, pero lo harás desde un lugar distinto, desde una vibración más coherente, desde una presencia más lúcida, no porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste desde dónde recibirlo. Ese pequeño gesto de preguntarte qué energía quieres ofrecer al mundo hoy puede parecer sutil, pero es una revolución silenciosa. Una revolución que no necesita pancartas ni promesas. Solo necesita una mañana. Solo necesita un instante de conciencia. Solo necesita que no te olvides de ti. Existe un momento casi invisible entre el pensamiento y la acción. Un instante que no se mide con relojes, pero que lo determina todo. Es el umbral vibracional. Es el lugar donde tu energía se declara antes de que digas una palabra, antes de que hagas un movimiento, antes de que el mundo tenga noticias de ti. Y aunque muchos lo ignoren, ese instante tiene más poder que cualquier estrategia, que cualquier plan, que cualquier esfuerzo. Porque ahí es donde se decide si vives desde la conexión o desde la defensa. No se trata de afirmaciones vacías. No es repetir frases como si fueran hechizos. Es declarar desde el cuerpo. Es encarnar una decisión sutil, pero profundamente consciente. Y esa decisión no necesita ser grandiosa. Basta con que sea honesta. Basta con que sea tuya. James Doty sugiere una técnica simple, casi minimalista, pero profundamente transformadora. 2 frases. 2 frases que, dichas con intención, pueden reconfigurar tu sistema límbico, la parte del cerebro que guarda y organiza tus emociones. No es autoayuda ligera, es neurociencia aplicada al alma, es espiritualidad con raíz y con sentido. La primera frase es: hoy no me olvido de mí. No es un mantra de empoderamiento, es un recordatorio vibracional. Es una línea directa con tu identidad más profunda, porque en medio del dar, del hacer, del responder, del sostener, es demasiado fácil desaparecer. Y cuando desapareces de ti, todo lo que haces pierde color, pierde presencia, pierde alma. Por eso, al pronunciar esta frase, estás haciendo un acto de memoria interior. Estás volviendo al cuerpo. Estás diciendo, estoy aquí. No como una herramienta, no como un medio, sino como un ser que también necesita cuidado. La segunda frase es: hoy quiero dar sin perderme. Esta frase no niega el servicio, no niega el amor que das ni el compromiso que tienes con otros,
pero pone una raíz. Una raíz que impide que te disuelvas, que impide que vivas para afuera sin nutrirte por dentro. Es una frase que honra tu capacidad de entrega, pero también tu necesidad de permanecer, de estar, de sentirte completo incluso mientras compartes. Estas dos frases, sostenidas con respiración, con presencia, con gentileza, no solo cambian tu ánimo, cambian tu configuración interna, porque no es lo mismo comenzar el día desde la urgencia que desde la elección. No es lo mismo actuar para calmar un miedo que para expresar una verdad. No es lo mismo responder desde el vacío que desde la plenitud. Y esas diferencias, aunque invisibles para los demás, se sienten, se reflejan, se convierten en tu campo vibracional. Y aquí entra algo que suele olvidarse. Tu vibración es una consecuencia de tu coherencia, no de tu entusiasmo momentáneo, no de tus deseos inconscientes. Es la suma entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando estas tres dimensiones se alinean, el cuerpo descansa, el alma se expresa y el día fluye, incluso cuando hay obstáculos. Por eso, no se trata de repetir frases como si fueran conjuros. Se trata de habitarlas, de respirarlas, de sentir cómo se enraizan en tu cuerpo, cómo cambian tu postura, cómo abren un espacio interno donde antes solo había ruido. Porque en realidad, eso es lo que más necesitas al comenzar el día. Un lugar vibracional donde puedas ser tú, antes de intentar ser todo para todos. Y si te cuesta conectar con estas frases, si hay una parte de ti que duda o que se siente desconectada, no lo tomes como un error. Tómalo como señal, como guía, como mensaje. Porque a veces la resistencia no es más que la puerta al verdadero trabajo interior. Y ese trabajo no se fuerza, se acompaña, con ternura, con paciencia, con intención. Entonces que tu mañana no empiece con tareas, que empiece con una declaración suave, que empiece con una decisión silenciosa, que empiece con tu vibración diciendo, estoy aquí, y lo que soy es suficiente para comenzar. Porque tal vez sea eso todo lo que necesitas. Una declaración que no convenza al mundo, sino que reconcilia tu alma. Una vibración que no busca resultados, sino que elige el tono con el que desea vivir este nuevo día. Y desde ahí, todo cambia. Hay algo profundamente humano en desear que el día ya venga alineado, que las cosas fluyan, que las personas respondan con amabilidad, que la agenda no se convierta en una carga. Pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué pasaría si no esperáramos que el mundo se alinee, sino que fuéramos nosotros quienes nos alineamos primero? No desde el control, no desde la obligación, sino desde una sintonía emocional intencional. Una vibración elegida antes de que el día tenga forma. Aquí es donde entra un principio que la neurociencia empieza a explicar, pero que el alma siempre ha intuido: la capacidad del cerebro de anticiparse a través de la emoción. Lo que se conoce como neuroplasticidad emocional no es más que la posibilidad de enseñarle al sistema nervioso a responder desde un estado elegido, incluso antes de que el estímulo aparezca. Es decir, no se trata de reaccionar. Se trata de presintonizar, de modelar el campo emocional antes del evento, de permitir que una emoción nueva escriba el guión de lo que está por venir. Joe Dispenza lo ha explicado con claridad científica. Cuando sostenemos una emoción intencionada por al menos 30 segundos, estamos activando una nueva red neuronal, una nueva química, una nueva coherencia entre el corazón y el cerebro. Pero no basta con imaginar, hay que sentir. No basta con visualizar, hay que habitar. Y para eso la herramienta más poderosa no es la mente, sino el cuerpo. Por eso una práctica profundamente transformadora consiste en traer a la conciencia una escena simple, un microacto de amor que aún no ha ocurrido. Algo pequeño, cotidiano, pero lleno de presencia. Un abrazo pendiente, una palabra amable que deseas dar, un gesto de ternura que anhelas ofrecer. No se trata de crear una fantasía, se trata de elegir una intención emocional, algo que puedas sostener con el cuerpo, no solo con la mente. Y una vez que esa imagen aparece,
Lo importante no es decorarla, lo importante es sentirla. Sentir lo que esa imagen despierta, cómo se acomoda en el pecho, cómo suaviza la respiración, cómo cambia el ritmo interno. 30 segundos. 30 segundos de conexión profunda con una emoción que aún no sucedió pero que ya vibra en ti. Porque eso es lo que realmente importa. Que esa emoción ya está disponible. No viene de afuera. No depende del resultado. Depende de tu capacidad de elegir qué campo energético quieres sembrar. Muchos llaman a esto manifestar, pero tal vez no sea eso. Tal vez sea algo más profundo. Tal vez se trate de sintonizar, de alinear, de crear un estado de coherencia interna que, al mantenerse, inevitablemente transforma lo externo. No como magia, no como truco, sino como consecuencia natural de tu vibración dominante. Y aquí es donde el lenguaje del corazón se vuelve esencial, porque el cuerpo entiende la emoción antes que el pensamiento. No necesitas explicar, no necesitas convencer, solo necesitas permitir. Permitir que esa escena interna se vuelva carne, que esa emoción se vuelva frecuencia, que ese gesto que aún no hiciste comience a vivir en ti. No es un acto grande, no es espectacular, pero es íntimo. Y lo íntimo, cuando es auténtico, tiene una fuerza silenciosa que atraviesa todo, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración, y esa vibración se entrena, se cuida, se elige, cada mañana. Entonces, antes de que el día empiece con exigencias, caos o incertidumbre, hay algo que puedes sembrar. No un deseo, sino una emoción. No una meta, sino una presencia. No un objetivo, sino una frecuencia. Y si logras sostenerla por unos instantes, si logras encarnarla por unos segundos, habrás creado algo que ningún ruido podrá robarte. Una coherencia interna que te pertenece. Y desde ahí, todo lo que venga tendrá otro peso, otro ritmo, otro sentido, porque ya no estarás esperando que el mundo te sintonice. Serás tú quien ya está sintonizado con lo que verdaderamente importa. Y eso, aunque parezca invisible, lo cambia todo. A veces, al despertar, lo primero que sentimos no es el cuerpo, ni la respiración, ni siquiera un pensamiento claro. Es una sombra, un leve peso que no tiene nombre pero que ocupa espacio. Es la sensación de tener que apresurarse, de tener que alcanzar algo, de tener que justificar la propia existencia desde el primer momento. Pero esa sensación, aunque parece una obligación, es una ilusión aprendida, una urgencia heredada. Porque la verdad más simple y a la vez más olvidada es que no necesitas permiso para comenzar el día desde tu luz. La metáfora es clara, pero pocas veces la dejamos entrar. El sol no necesita permiso para salir, no pide aprobación, no espera que el mundo esté listo. El sol simplemente emerge, sin apuro, sin ruido, sin duda. Y tú también eres esa posibilidad. Esa presencia que puede vibrar incluso antes de actuar. Esa energía que puede ocupar su lugar sin necesidad de hacer ruido. La vibración no comienza con lo que haces, comienza con lo que permites ser. Y esa diferencia lo transforma todo. Porque cuando buscas hacer para luego sentirte en paz, estás atrapado en un ciclo infinito de condiciones. Pero cuando permites que la paz sea tu punto de partida, no como un estado perfecto, sino como una disposición interna, entonces todo lo que hagas lleva otra frecuencia, otro pulso, otra raíz. Hay mañanas en que parecerá imposible. Hay días en que la mente gritará más fuerte que el corazón. Habrá pensamientos insistentes, tareas urgentes, dolores latentes. Y sin embargo, incluso ahí, incluso cuando no sepas cómo sostenerte, puedes recordar, tu vibración es anterior a todo eso. Es anterior incluso a tus pensamientos. Es el tono original de tu existencia. No tienes que inventarla, solo tienes que dejar de ocultarla bajo la urgencia externa. Y aquí aparece una práctica silenciosa, casi olvidada, pero profundamente transformadora. La contemplación sensorial. No como técnica, no como método, sino como reencuentro. Se trata de estar en el cuerpo sin exigencia, de mirar sin juicio, de tocar sin expectativa, de habitar la mañana como quien pisa tierra sagrada. Porque tu cuerpo es eso, una tierra sagrada.
un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran cada vez que decides estar. 3 minutos, no más. 3 minutos donde no haces, no corriges, no proyectas, solo estás. En el sabor del primer sorbo de agua, en la textura de la luz entrando por la ventana, en la temperatura de tu piel al contacto con el aire, en la manera en que el pecho se mueve cuando no estás tratando de controlarlo. Esos minutos no cambian el mundo, pero te cambian a ti. Y cuando tú cambias, el mundo responde distinto. Algunos lo llamarán mindfulness, otros oración. Para ti puede ser simplemente un acto de dignidad vibracional. Un espacio donde decides que tu primera energía no será de deuda, ni de corrección, ni de prisa. Será de presencia, será de permiso, será de recordar que no necesitas correr para valer, que no necesitas demostrar para merecer, que tu sola presencia, cuando es plena, ya está vibrando en la frecuencia de la vida. Porque eso eres, una cuerda que vibra antes de tocarse, un campo que emite antes de hablar, un sol que no necesita permiso, solo espacio para emerger. Y ese espacio no te lo da el mundo, te lo das tú, en el instante en que, al abrir los ojos, decides no perderte, decides no comenzar el día desde la ausencia, decides que estar aquí, realmente aquí, es más importante que cualquier cosa por hacer. Y desde ahí, desde esa decisión silenciosa, todo empieza a ordenarse. No como un milagro externo, sino como una coherencia interna que contagia. Porque el alma humana no necesita instrucciones, necesita permiso. Permiso para ser, para sentir, para vibrar sin miedo. Y eso lo decides tú cada mañana, en el instante sagrado donde aún no eres nadie para el mundo, pero ya eres todo para ti. Hay un punto de partida que casi nunca consideramos. Nos enseñaron a comenzar por las tareas, por las responsabilidades, por los compromisos. Nos enseñaron a iniciar el día como si fuera una carrera. Pero lo que no nos enseñaron, y que ahora estamos recordando, es que el verdadero comienzo no es hacia afuera, sino hacia adentro. Que lo que haces al despertar es menos importante que desde dónde lo haces, que la vibración desde la que partes define la dirección entera del día. El Dr. James Doty lo ha demostrado con base científica. La autocompasión activa tiene un impacto directo en la biología emocional. No es solo una idea amable, es un estado que regula el sistema nervioso, que estabiliza la actividad del cerebro, que transforma la forma en que interpretamos la realidad. Cuando al despertar eliges tratarte con ternura, no estás siendo indulgente, estás siendo sabio, estás recalibrando el centro desde el cual todo lo demás se ordena. Ram Dass, con su ternura única, lo dijo sin adornos. No puedes controlar el mundo, pero puedes decidir desde qué vibración lo recibes. Esa frase encierra la libertad que tanto hemos buscado, porque lo cierto es que el mundo seguirá siendo impredecible. Habrá desafíos, interrupciones, preguntas sin respuesta, pero si tu vibración está enraizada, todo eso no te arrastra, no te borra, no te hace perderte. Y aquí es donde el silencio se vuelve un maestro. No el silencio vacío, ni el que incomoda, ni el que esconde. Me refiero al silencio activo, a ese momento en el que eliges no reaccionar, en el que eliges sentir antes de responder. Ese silencio es el verdadero inicio del día. No ocurre cuando suena la alarma, no ocurre cuando entras en la ducha o en la cocina. Ocurre cuando por un instante recuerdas que tú no eres lo que haces, que tú eres el campo desde donde todo se hace. Y es desde ese lugar donde surge la coherencia, una coherencia vibracional que no necesita ser perfecta, solo necesita ser sentida. Porque cuando actúas desde ahí, incluso los errores tienen sentido, incluso el cansancio tiene contención, incluso la tristeza tiene permiso. Porque ya no estás peleando con la vida, estás caminando con ella. Estás reconociendo que antes de cualquier meta está tu estado, y ese estado se cultiva, se honra, se sostiene con pequeños rituales que no impresionan a nadie, pero que sostienen todo. Entonces, cuando alguien te pregunte qué haces al despertar, puedes responder desde otro lugar. Puedes decir, antes que todo, me escucho. Antes de correr, respiro. Antes de responder al mundo, me recibo a mí. No como una fórmula, no como un método, como una manera de existir, como una forma de no traicionarte, como una práctica que, repetida en lo invisible, transforma lo visible.
Y no siempre será fácil. Habrá días en que el ruido será más fuerte, días en que la urgencia te alará con fuerza. Pero incluso en esos días puedes volver, puedes recordar que no necesitas hacerlo perfecto, que no necesitas ser otro, que basta con no olvidarte, que basta con empezar desde ti. Porque cuando anclas tu energía antes de ofrecer tu agenda, algo cambia en la estructura misma del día. Lo que parecía urgente se relativiza, lo que parecía denso se aligera, lo que parecía imposible se vuelve manejable. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de estar en él. Y tal vez ese sea el propósito más profundo de cada mañana. No cumplir con todo, no resolverlo todo, sino comenzar desde un lugar que no te pese, desde un lugar que no te exija desaparecer para funcionar, desde un lugar donde tú también te mereces tu propio cuidado, porque al final, eso es vivir despierto. No hacer más, sino hacer desde otro lugar. Y ese lugar eres tú. Cuando no te olvidas, cuando no te exilias, cuando decides, con cada gesto, con cada respiración, con cada silencio, que mereces comenzar contigo. Y desde ahí, el mundo ya no pesa. Desde ahí el mundo comienza a responder. Porque estás ahí. Porque realmente estás. Porque por fin has vuelto al origen.